Ramsés II fue uno de los grandes monarcas de Egipto. Su hijo se llamaba Menefta. Según la costumbre egipcia, recibió su instrucción de los sacerdotes en el templo de Amón-Ra, en Menfis, puesto que el arte real era entonces considerado como una rama del arte sacerdotal. Menefta era un joven tímido, curioso y de inteligencia mediocre. Él tenía afición poco inteligente por las ciencias ocultas, lo que le hizo ser más tarde presa de los magos y astrólogos de baja estofa. Tuvo por compañero de estudios a un joven de genio adusto, de carácter extraño y concentrado. Osarsif, primer nombre egipcio de Moisés, según Manetón, citado por Filón, era el primo de Menefta, el hijo de la princesa real, hermana de Ramsés II. Manetón, el sacerdote egipcio, a quien debemos los datos más exactos sobre las dinastías de los faraones, datos hoy confirmados por las inscripciones de los monumentos, afirma que Moisés fue un sacerdote de Osiris. Estrabón, que había sacado sus noticias de la misma fuente, es decir, de los iniciados egipcios, lo atestigua igualmente. La fuente egipcia tiene aquí un valor mayor que la fuente judía, porque los sacerdotes de Egipto no tenían interés alguno en hacer creer a los griegos o a los romanos que Moisés era uno de los suyos, mientras que el amor propio nacional de los judíos les ordenaba hicieran del fundador de su nación un hombre de su misma sangre. La narración bíblica reconoce por otra parte que Moisés fue educado en Egipto y enviado por su gobierno como inspector de los judíos de Gosén. Este es el hecho importante, capital, que establece la filiación secreta entre la religión mosaica y la iniciación egipcia. Clemente de Alejandría creía que Moisés estaba profundamente iniciado en la ciencia de Egipto y de hecho la obra del creador de Israel sería incomprensible sin esto. Osarsif era ante todo el hijo del templo porque se había criado entre sus columnas. Dedicado a Isis y a Osiris por su madre, se le había visto desde su adolescencia como levita en la coronación del faraón, en las procesiones sacerdotales de las grandes fiestas, llevando el efod, el cáliz o los incensarios. Luego, en el interior del templo, grave y atento, prestando oído a las orquestas sagradas, a los himnos y a las enseñanzas de los sacerdotes. Osarsif era de pequeña estatura, tenía aspecto humilde y pensativo y ojos negros penetrantes, de una fijeza de águila y de una profundidad inquietante. Le habían llamado el silencioso, tan concentrado era, casi siempre mudo. Frecuentemente, tartamudeaba al hablar como si buscase las palabras o temiese expresar su pensamiento. Parecía tímido. Luego, de repente un rayo, una idea terrible, estallaba en una palabra y dejaba tras ella un surco de relámpagos. Se comprendía entonces que, si alguna vez el silencioso se lanzaba a obrar por cuenta propia, sería de un atrevimiento terrible. Ya se dibujaba entre sus cejas el pliegue fatal de los hombres predestinados a las grandes empresas, y sobre su frente se cernía una nube amenazadora. Las mujeres temían la mirada de aquel joven levita, mirada insondable como la tumba y su cara impasible como la puerta del templo de Isis. Entretanto su madre, la princesa real, soñaba para su hijo el trono de los faraones. Osarsif era más inteligente que Menefta. Él podía esperar una usurpación con el apoyo del sacerdocio. Los faraones, es cierto, designaban sus sucesores entre sus hijos. Pero algunas veces los sacerdotes anulaban la decisión del príncipe después de su muerte en interés del Estado. Más de una vez separaron del trono a los indignos y a los débiles para dar el cetro a un iniciado real. Ya Menefta estaba celoso de su primo. Ramsés tenía fija la mirada sobre él y desconfiaba del levita silencioso. Un día, la madre de Osarsif encontró a su hijo en el Serapeum de Menfis, plaza inmensa, sembrada de obeliscos, de mausoleos, de templos pequeños y grandes, de arcos de triunfo, especie de museo a cielo abierto, de las glorias nacionales, a donde se llegaba por una avenida de 600 esfinges. Ante su madre real, el levita se inclinó hasta tierra y esperó, según la costumbre, que ella le dirigiese la palabra. «Vas a penetrar en los misterios de Isis y de Osiris», le dijo. «Durante largo tiempo no te veré, hijo mío. Pero no olvides que eres de la sangre de los faraones y que soy tu madre. Mira a tu alrededor. Si tú quieres, algún día, todo esto te pertenecerá». Y con un gesto circular, ella mostraba los obeliscos, los templos, Menfis y todo el horizonte. Una sonrisa desdeñosa pasó sobre el semblante de Osarsif, de costumbre, liso e inmóvil como una cara de bronce. «¿Quieres, pues», dijo él, «que gobierne a este pueblo que adora a dioses con cabeza de chacal, de ibis y de hiena, de todos esos ídolos, ¿qué quedará dentro de algunos siglos?» Osarsif se bajó, cogió con su mano un puñado de arena fina y la dejó deslizarse a tierra, entre sus dedos, ante los ojos de su madre asombrada. «Lo que queda aquí», añadió. «¿Desprecias, pues, la religión de nuestros padres y la ciencia de nuestros sacerdotes?» «Al contrario, aspiro a ellas. Pero la pirámide está inmóvil.
Es preciso que se ponga en marcha. Yo no seré un faraón. Mi patria está lejos de aquí. Allá, en el desierto. «Oh Sarsif», dijo la princesa, con reproche, «¿por qué blasfemas? Un viento de fuego te ha traído a mi seno y, lo veo bien, la tempestad te llevará. Te he dado la vida y no te conozco. En nombre de Osiris, ¿quién eres y qué vas a hacer? Lo sé yo mismo, Osiris solo lo sabe y me lo dirá. Pero dame tu bendición, oh madre mía, para que Isis me proteja y la tierra de Egipto me sea propicia». Sarsif se arrodilló ante su madre, cruzó respetuosamente las manos sobre su pecho e inclinó la cabeza. Quitando de su frente la flor de loto que llevaba según costumbres de las mujeres del templo, ella se la dio a respirar y viendo que el pensamiento de su hijo sería para ella un eterno misterio, se alejó murmurando una oración. Sarsif atravesó triunfalmente la iniciación de Isis. Alma de acero, voluntad de hierro, las pruebas no hicieron mella en él. Espíritu matemático y universal desplegó una fuerza de gigante en la inteligencia y el manejo de los números sagrados, cuyo simbolismo fecundo y aplicaciones eran entonces casi infinitos. Su espíritu desdeñoso, de las cosas que no son más que apariencia y de los individuos que pasan, solo respiraba con placer en los principios inmutables. De allá arriba, tranquila y seguramente, penetraba, dominaba todo, sin manifestar ni deseo, ni rebeldía, ni curiosidad. Tanto para sus maestros como para su madre, Sarsif era un enigma. Lo que más les inquietaba es que era entero e inflexible como un principio. Se sentía que no podrían ni doblegarle, ni desviarle. Él marchaba por su vía desconocida, como un cuerpo celeste por su órbita invisible. El pontífice Membra se preguntaba hasta dónde alcanzaría aquella ambición concentrada y quiso saberlo. Un día, Sarsif había llevado con otros 3 sacerdotes de Osiris el arca de oro que precedía al pontífice en las grandes ceremonias. Aquella arca contenía los 10 libros más secretos del templo que trataban de magia y de teurgia. Después de regresar al santuario con Sarsif, Membra le dijo: «Eres de sangre real. Tu fuerza y tu ciencia son desproporcionadas a tu edad. ¿Qué deseas?» «Nada, aparte de esto». Y Sarsif puso su mano sobre el arca sagrada que los gavilanes de oro fundido cubrían con sus relucientes alas. «¿Quieres, pues, ser pontífice de Amon-Ra y profeta de Egipto?» «No, pero quiero saber lo que hay en esos libros». «¿Cómo vas a saberlo si nadie debe conocerlo, excepto el pontífice?» «Osiris habla como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Lo que contiene esta arca solo es letra muerta. Si el espíritu viviente quiere hablarme, me hablará. ¿Qué piensas hacer para eso? Esperar y obedecer». Estas respuestas sabidas por Ramsés II aumentaron su desconfianza, pues temió que Sarsif aspirase al faraonato a expensas de su hijo, Menefta. El faraón ordenó, en consecuencia, que el hijo de su hermana fuese nombrado escriba sagrado del templo de Osiris. Esta función importante comprendía el simbolismo bajo todas sus formas, la cosmografía y la astronomía, pero le alejaba del trono. El hijo de la princesa real se dedicó con el mismo celo y una sumisión perfecta a sus deberes de hierográmata, a los cuales se ligaba también la función de inspector de los diferentes nomos o provincias de Egipto. Mientras era escriba sagrado, Sarsif fue enviado a inspeccionar el delta. Los hebreos, tributarios del Egipto, que habitaban entonces en el valle de Gosen, estaban sometidos a trabajos rudos. Ramsés II unía Pelusium con Heliópolis por medio de una cadena de fuertes. Todos los nomos de Egipto tenían que dar su contingente de obreros para estos trabajos gigantescos. Los Beni Israel se habían encargado de las labores más pesadas y sobre todo eran tallistas en piedra y constructores de ladrillos. Independientes y orgullosos, no se doblegaban tan fácilmente como los indígenas bajo la vara de los guardias egipcios, sino que sufrían la servidumbre a regañadientes y a veces devolvían los golpes. El sacerdote de Osiris no pudo por menos de experimentar una secreta simpatía hacia aquellos intratables, de dura cerviz, cuyos ancianos, fieles a la tradición abrámica, adoraban sencillamente al Dios único, que veneraban sus jefes, sus Ax y sus Zaquens, pero se rebelaban bajo el yugo y protestaban contra la injusticia. Un día, vio a un guardia egipcio apalear bárbaramente a un hebreo indefenso. Su corazón se sublevó, se lanzó sobre el egipcio, le quitó su arma y le mató en el acto. Esa acción, cometida en un hervor de indignación generosa, decidió de su vida. Los sacerdotes de Osiris, que cometían un homicidio, eran severísimamente juzgados por el colegio sacerdotal. El faraón sospechaba ya que el hijo de su hermana era un usurpador. La vida del escriba solo pendía de un hilo. Él prefirió desterrarse e imponerse él mismo su expiación. Todo le lanzaba a la soledad del desierto, hacia el vasto desconocido.
Su deseo, el presentimiento de su misión y sobre todo esa voz interna, misteriosa, pero irresistible, que dice en ciertas horas: «Ve, es tu destino». Más allá del Mar Rojo y de la península sinaítica, en el país de Madián, había un templo que no dependía del sacerdocio egipcio. Aquella región se extendía, como una banda verde, entre el Golfo Alamítico y el desierto de la Arabia. A lo lejos, más allá del brazo de mar, se veían las masas sombrías del Sinaí y su cumbre pelada. Enclavado entre el desierto y el Mar Rojo, protegido por un macizo volcánico, aquel país aislado se hallaba al abrigo de las invasiones. Su templo estaba consagrado a Osiris, pero también se adoraba en él al dios soberano, bajo el nombre de Elohim. Porque aquel santuario, de origen etiópico, servía de centro religioso a los árabes, a los semitas y a los hombres de raza negra que buscaban la iniciación. Hacía siglos ya que el Sinaí y el Horeb eran así como el centro místico de un culto monoteísta. Muchos semitas iban allí en peregrinación para adorar a Elohim y residían allí durante algunos días ayunando y orando en las cavernas y las galerías excavadas en las faldas del Sinaí. Antes de esto, iban a purificarse y a instruirse al templo de Madián. Allí fue donde se refugió Osarsif, el gran sacerdote de Madián o Ragel. Vigilante de Dios, se llamaba entonces Jetro. Éxodo 3:1, que era un hombre de piel negra. Números 3:1, después del Éxodo, Aarón y María, hermano y hermana de Moisés, según la Biblia, le reprochaban el haberse casado con un etíope. Jetro, padre de Sefora, era pues de esta raza negra. Él pertenecía al tipo más puro de la antigua raza etiópica que 4 o 5 mil años antes de Ramsés había reinado sobre Egipto y que no había perdido sus tradiciones, que se remontaban a las más viejas razas del globo. Jetro no era un inspirado ni un hombre de acción, pero era un sabio. Poseía tesoros de ciencia amontonados en su memoria y en las bibliotecas de piedra de su templo. Cuando Osarsif vino a pedirle asilo en nombre de Osiris a Elohim, le recibió con los brazos abiertos. Quizá adivinó enseguida, en aquel hombre fugitivo, al predestinado para ser el profeta de los proscritos, el conductor del pueblo de Dios. Osarsif quiso al pronto someterse a las expiaciones que la ley de los iniciados imponía a los homicidas. Cuando un sacerdote de Osiris había causado una muerte, aun involuntaria, se consideraba que perdía el beneficio de su resurrección anticipada en la luz de Osiris. Privilegio que había obtenido por las pruebas de la iniciación y que le ponía muy por encima del común de los hombres. Para expiar su crimen, para volver a encontrar su luz interna, tenía que someterse a pruebas más crueles, exponerse otra vez más a la muerte. Después de un largo ayuno, y por medio de ciertos brebajes, se sumergía al paciente en un sueño letárgico. Luego le depositaban en una tumba del templo. Su cuerpo quedaba allí durante días, a veces semanas enteras. Durante ese tiempo, se consideraba que hacía un viaje, en el más allá, en el Erebo o en la región de la Menti, donde flotan las almas de los muertos que no se han desligado aún de la atmósfera terrestre. Allá tenía que buscar a su víctima, sufrir sus angustias, obtener su perdón y ayudarla a encontrar el camino de la luz. Entonces, únicamente se le consideraba como habiendo expiado su homicidio y únicamente entonces, su cuerpo astral se había lavado de las negras manchas con que le manchaban el soplo envenenado y las imprecaciones de su víctima. Pero de aquel viaje podía muy bien no volver y con frecuencia cuando los sacerdotes iban a despertar al expiador de su sueño letárgico, no encontraban más que un cadáver. Osarsif no dudó en sufrir esta prueba y otras más. Bajo la impresión del homicidio que había cometido, comprendió el carácter inmutable de ciertas leyes del orden moral y la turbación profunda que su infracción deja en el fondo de la conciencia. Cuando Osarsif salió del temible sueño, en el subterráneo del templo de Madián, se sintió como transformado. Su pasado se había esfumado, el Egipto había cesado de ser su patria, y ante él, la inmensidad del desierto, con sus nómadas errantes, se extendía como un nuevo campo de acción. Miró largo tiempo a la montaña de Elohim en el horizonte y por primera vez, como en una visión de tempestad en las nubes del Sinaí, la idea de su misión pasó ante sus ojos. Moisés se casó con Sefora, la hija de Jetro, y vivió muchos años al lado del sabio de Madián. Gracias a las tradiciones etíopes y caldeas que encontró en su templo, pudo completar y dominar todo cuanto había aprendido en los santuarios egipcios, extender su mirada sobre los más antiguos ciclos de la humanidad y sumergirla, por inducción, en los horizontes lejanos del porvenir. En casa de Jetro fue donde encontró 2 libros de cosmogonía citados en el Génesis: las guerras de Jehová y las generaciones de Adán. Moisés quiso crear un pueblo para la religión eterna. Para ese proyecto tan atrevido, tan nuevo, tan colosal, se precisaba una base poderosa. Por este motivo Moisés escribió su
Sefer Bereshit, su libro de los principios, síntesis concentrada, de la ciencia pasada y esquema, de la ciencia futura, clave de los misterios, antorcha de los iniciados, punto de asamblea, de toda la nación. Una sombría masa de granito, tan desnuda, tan abarrancada, bajo el esplendor del sol, que se la diría, surcada de relámpagos y esculpida por el rayo. Es la cumbre del Sinaí, el trono de Elohim, dicen los hijos del desierto. De enfrente, una montaña más baja, las rocas del Serval, también abrupta y salvaje. En sus vertientes, minas de cobre, cavernas. Entre las dos montañas, un valle negro, un caos de piedras, que los árabes llaman el Horeb, el mismo de la leyenda semítica. Allí también, dicen los madianitas, vagan las sombras malhechoras de los gigantes, de los Refaim, que derrumban las rocas, sobre los que tratan de subir al lugar santo. La tradición popular quiere también que el dios del Sinaí aparezca a veces en el fuego, fulgurando como una cabeza de medusa, con plumas de águila. Desgraciados los que ven su rostro. Verlo es morir. Moisés había subido sin temor por el barranco de Horeb. Había atravesado intrépidamente el valle de la muerte y su caos de rocas. Como todo esfuerzo humano, la iniciación tiene sus fases de humildad y de orgullo. El sol, de ardiente púrpura, se inclinaba sobre el macizo volcánico del Sinaí y las sombras violáceas se ocultaban en los valles cuando Moisés se encontró ante una caverna cuya entrada protegía una escasa vegetación de terebintos. Se preparaba a penetrar en ella, pero quedó como cegado por una luz súbita que le envolvió. Le pareció que el suelo ardía bajo él y que las montañas de granito se habían transformado en un mar de llamas. A la entrada de la gruta, una aparición deslumbradora le miraba y con su espada le cerraba el paso. Moisés cayó como herido por el rayo. Su cara contra tierra. Todo su orgullo había desaparecido. La mirada del ángel le había traspasado con su luz. Y además, con ese sentido profundo de las cosas que se despierta en el estado visionario, había comprendido que aquel ser iba a imponerle obligaciones terribles. Hubiese querido escapar a su misión y esconderse bajo tierra como un reptil miserable. Mas una voz dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. No te acerques. Descálzate, porque el lugar donde te encuentras es tierra santa. Moisés ocultó la cara entre sus manos. Tenía miedo de ver al ángel y encontrar su mirada. Y el ángel le dijo: tú que buscas a Elohim, ¿por qué tiemblas ante mí? ¿Quién eres? Un rayo de Elohim, un ángel solar, un mensajero de aquel que es y que será. ¿Qué ordenas? Dirás a los hijos de Israel: el Eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros para retiraros del país de servidumbre. ¿Quién soy? Dijo Moisés: para retirar a los hijos de Israel de Egipto. Ve, dijo el ángel, porque estaré contigo. Yo pondré el fuego de Elohim en tu corazón y su verbo en tus labios. Hace 40 años que le evocas. Tu voz ha llegado hasta él. Ahora yo te tomo en su nombre. Hijo de Elohim, me perteneces para siempre. Y Moisés, alentado, exclamó: muéstrame a Elohim, que yo vea su fuego viviente. Levantó la cabeza. Pero el mar de llamas se había desvanecido como el relámpago. El sol había descendido sobre los volcanes apagados del Sinaí. Un silencio de muerte se extendía sobre el valle de Horeb, y una voz, que parecía desarrollarse en lo azul y perderse en el infinito, decía: yo soy aquel que es. Moisés salió de esta visión como aniquilado. Creyó por un instante que su cuerpo había sido consumido por el fuego del éter. Pero su espíritu era más fuerte. Cuando volvió a descender hacia el templo de Jetro, se encontraba presto para su obra. Su idea, llena de vida, marchaba ante él como el ángel, armado con la espada de fuego. El plan de Moisés era uno de los más extraordinarios, de los más audaces, que un hombre haya jamás concebido. Arrancar un pueblo al yugo de una nación tan poderosa como el Egipto. Menefta, su primo y antiguo compañero de estudios, era el faraón.